El tema se titula Los falsos milagros. Y quiero leer con ustedes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículos 12 al 14. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí, mis hermanas y mis hermanos, nosotros encontramos la descripción de lo que hace la segunda bestia. Hace una imagen, una marca, para que todo mundo adore a la primera bestia. Nosotros sabemos por las características que hace referencia a Estados Unidos. Pero quiero leer con ustedes el capítulo 16, en el versículo 13. Aquí la Biblia nos da otro nombre acerca de esta segunda bestia. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Hace referencia a esta segunda bestia llamándola como el falso profeta. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al protestantismo apóstata, surgido principalmente ¿dónde? Bueno, en Estados Unidos. Y hace señales. Dice Apocalipsis 13, en los versículos que habíamos leído, que hacía que grandes señales. ¿Y cómo saber que el falso profeta es el protestantismo apóstata? Cuando nosotros leemos las escrituras, nos damos cuenta de las enseñanzas de la primera bestia. Y hoy el mundo protestante apóstata conserva los dos errores capitales de la primera bestia. ¿Cuáles son esos dos errores capitales? Uno, la inmortalidad del alma. El creer que después de la muerte hay vida, sea que se vaya al infierno o que vaya al paraíso. Ese es uno de los errores capitales de la primera bestia. Pero el segundo error capital, ¿cuál es? El falso día de reposo. ¿Y cómo sabemos que el protestantismo hoy está en apostasía? Porque siguen estos dos errores capitales de la primera bestia. No todo el mundo cristiano, pero gran parte del mundo cristiano cree y enseña esto. Y dice la Biblia que se le ha permitido hacer grandes señales. Pero además de eso dice que hace descender fuego del cielo. ¿Cómo así que fuego del cielo? Si nosotros leemos las escrituras en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículos 17 en adelante, vamos a encontrar que Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal comenzaron desde la mañana hasta la tarde a gritar, a saltar, muy parecido a lo que se hace en las iglesias protestantes apóstatas hoy. Gritaban, saltaban, daban vueltas, clamando a Baal. Hasta que llegó el momento de Elías, una oración sencilla, pero con mucha fe y con el poder de Dios, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Ese es un momento en los que descendió fuego del cielo.
¿En qué otro momento ha descendido fuego del cielo? Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 2, encontramos que el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos en aposento alto en forma de llamas de fuego que se posaron sobre sus cabezas. Ese es el otro momento en el que fue derramado o descendió fuego del cielo. Pero la Biblia dice que este falso profeta, el protestantismo apóstata, hace descender fuego del cielo. ¿A qué hace referencia esto entonces? Al derramamiento o al falso derramamiento del Espíritu Santo, que hoy es muy común en las iglesias protestantes. Y se ve toda clase de manifestaciones. Supuestamente el Espíritu Santo está en esos lugares porque se siente supuestamente el poder. Se grita, se salta, muy parecido a los profetas de Baal. Y se comienza a hablar en lenguas y comienzan a hacer milagros. Se disfraza de cristiano. El protestantismo apóstata se disfraza de cristiano y hace creer que allí está el poder de Dios. El Espíritu Santo ha descendido y hace milagros. Y el Espíritu Santo supuestamente se manifiesta. Y mucha gente cree que allí está el poder de Dios. Pero vamos a la Biblia. Dice Isaías capítulo 4, versículo 1, que echarán mano de un hombre 7 mujeres. 7 el número perfecto. Mujer símbolo de iglesia. Las iglesias en aquel tiempo, dice el profeta Isaías, diciendo: nosotras comeremos nuestro pan. Nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente déjanos llevar tu nombre. Y eso sucede hoy día. Llevan el nombre de Jesús, llevan el nombre de iglesia cristiana. Y hay derramamiento supuestamente del Espíritu Santo. Pero comen su propio pan, su propia creencia, su propia doctrina. Se disfrazan de cristianas estas iglesias y hacen supuestos milagros. Grandes señales se le permitió hacer. Y Jesús, en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, hace una advertencia. Leemos el capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales. Mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Jesús nos advirtió: harán grandes señales. Y Jesús, en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, quiero leer con ustedes los versículos 21 y 22. Jesús hace una advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Protestantismo apóstata disfrazado de cristiano, que hace grandes señales. Supuestamente el derramamiento del Espíritu Santo. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros.
Versículo 23, ¿qué les dice Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El protestantismo apóstata, disfrazado de cristiano, haciendo grandes señales, grandes milagros. ¿Qué es un milagro? Bueno, la palabra milagro a nosotros nos llega desde el griego dunamis, que significa maravilloso o maravilla, poder milagroso, obra de poder. Pero también aparece o está la palabra latina miraculum, que hace referencia a un objeto para maravillarse, una cosa extraña o algo admirable. Y eso es un milagro, algo inexplicable. Los milagros vienen de parte de Dios, pero el enemigo también hace milagros. El enemigo también tiene cierto poder para engañar, y hoy utiliza al protestantismo apóstata. Merced a sus dos errores capitales, siguiendo a la bestia, disfrazados de cristianos. Quiero leer con ustedes en el libro de Éxodo, en el capítulo 7. Y vamos a ver cómo Moisés se presentó ante Faraón. Vamos a leer los versículos 10 al 12. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Se presenta Moisés con Aarón delante del Faraón, y hacen el milagro de que la vara de Aarón se convirtiera en serpiente. Pero el Faraón convocó a sus hechiceros, a sus sabios. Ellos también pueden hacer eso, también pueden hacer el milagro. Y echaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero ¿cómo es que estas varas se convierten en serpiente? ¿Acaso Satanás tiene poder para dar vida? No. Satanás no tiene poder para dar vida. El único que tiene poder para dar vida es Dios. Entonces, ¿cómo explicar esto? Se cree que en el antiguo Egipto y otros lugares, muchos sabios utilizaban como vara a una serpiente. Y esta, pues, al sujetarla desde la parte superior, quedaba colgando. A otras se les extraía el veneno. Y que las supuestas varas que ellos lanzaron no eran varas, sino serpientes que ellos portaban como bastón, pero que no era para apoyarse. Pero fue detrás de todo esto, ¿quién estaba? Satanás. Porque dice el versículo 13 que el Faraón endureció su corazón. Claro, si estos otros podían hacer los milagros, Dios presenta un milagro delante de Faraón, pero Satanás, utilizando a sus siervos, a sus nigromantes, engañan a Faraón. Los milagros vienen solamente de parte de Dios, pero el enemigo también tiene cierto poder y puede contestar a algunas oraciones. Y Faraón endureció su corazón porque fue llevado a eso por un falso milagro. Y muchos hoy se les puede presentar la verdad de las Escrituras, se les puede demostrar con la Biblia los errores de muchas iglesias que no enseñan conforme a la verdad, pero su corazón está
llevado o guiado por los falsos milagros que suceden en sus iglesias, porque creen que allí está el poder de Dios, que allí está manifestándose el Espíritu Santo en sus iglesias. Y por mucho que se les quiera presentar la verdad, muchos se endurecen, porque en sus iglesias supuestamente está el poder del Espíritu Santo. Pero así como en el caso de Faraón fue un fraude, hoy también suceden falsos milagros que en muchas ocasiones pueden ser un fraude. Y quiero contarles algo. Por acá cerca, quizás a unos 15, 20 minutos de donde vivo, había un muchacho que tenía una silla de ruedas. Y cuando algunos predicadores de estos que mueven multitudes, de estos emocionalistas que no viven conforme a la Biblia, no enseñan conforme a la verdad, cuando iba a los pueblos a tener una campaña de sanación, contrataban a este muchacho que iba desde acá, desde la ciudad a los pueblos en silla de ruedas. Y ese muchacho, cuando llegaba el momento de hacer el llamado para la sanación, se levantaba de la silla y comenzaba a llorar, y se levantaba y comenzaba a caminar con dificultad, hasta que caminaba bien y temblaba y lloraba. ¡Oh, un milagro! Dios lo levantó de la silla. Falso. Era una persona a la que contrataban para supuestamente hacer este milagro, para recoger mayor cantidad de ofrendas. Y también para engañar. Detrás de esto, ¿quién está? Satanás. Para atrapar a las multitudes, para engañar al mundo. No descartamos, mis hermanas y mis hermanos, que Satanás también tiene poder para contestar oraciones y para hacer milagros. En muchas ocasiones puede ser un fraude. Y recuerdo hace algún tiempo leí un libro llamado Credos Contemporáneos. Y aparece la historia de Bonnie, una joven adventista. Mientras iba en su auto, una señora chocó desde atrás su auto y provocó un accidente grave. Bonnie quedó utilizando botas ortopédicas. No podía volver a caminar en forma normal, sino con botas. Y por mucho tiempo estuvo utilizando botas ortopédicas, hasta que un día fue a pasar unas vacaciones donde unos familiares en otra ciudad. Y ese domingo invitaron a Bonnie. Vamos, hermana Bonnie, a la iglesia. Mire que usted ayer sábado no pudo asistir porque acá no hay iglesia adventista que se reúna los sábados. Ella accedió a ir ese domingo a esa iglesia. Y oraron por Bonnie. Y le dijeron, hermana, quítese esas botas ortopédicas porque usted hoy va a caminar normal en el nombre de Jesús. Hermano, y ella se quitó las botas ortopédicas y dejó de botar líquido en las piernas y comenzó a caminar normal. Adiós, botas ortopédicas, las hizo a un lado, caminaba normal y ahora llamó al esposo y llamó al resto de familiares y llamó a los hermanos de iglesia. Dios había hecho un milagro. Y llamó al pastor y el pastor le dijo, hermana, permítame estudiar su caso, por favor. Voy a ir al espíritu de profecía que enseña sobre los milagros en las iglesias protestantes hoy. Y el pastor visitó a Bonnie después que ella regresó. Y le llevó algunos escritos del espíritu de profecía
sobre los falsos milagros en las iglesias protestantes apóstatas. Y esa noche Bonnie oró: Padre, si este milagro viene de parte de ti, permíteme mañana poder levantarme y caminar normal. Pero si este milagro, Padre, no viene de ti, si este milagro viene del enemigo, déjame seguir utilizando botas ortopédicas el resto de mi vida. Pero no quiero un milagro hecho por Satanás. Hermanos, y esa mañana siguiente Bonnie se fue a levantar de la cama y se cayó. Le tocó volver a utilizar botas ortopédicas. Bonnie Johnson, en el libro Credos Contemporáneos, aparece esta ilustración. Satanás obra milagros y nosotros podemos ver muchos milagros en las iglesias protestantes hoy. Pero ¿cómo saber cuándo un milagro en una iglesia viene de parte de Dios y cuándo no viene de parte de Dios? Quiero invitarles a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, vamos a leer el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una característica para saber que hace la voluntad de Dios. No anda en sus propios caminos, no habla sus propias palabras, no es una persona que enseña el error, no es una persona que enseña cosas erradas. Ya mencionamos los dos errores capitales de la bestia y que siguen las iglesias protestantes hoy, llamadas también falso profeta. Guardan el domingo o enseña el domingo como día de reposo. Y el otro error capital, que hay vida después de la muerte, sea ir al infierno, o sea ir al paraíso, o sea ir al purgatorio, o sea que hay reencarnación, o sea que se puede consultar a los muertos, o que se debe o se puede rezar a los muertos. Otra característica, quiero leerla con ustedes aquí mismo en el capítulo 7, pero esta vez vamos a leer el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Cómo es el testimonio de esa persona que supuestamente es utilizada por el Espíritu Santo para hacer milagros? ¿Cómo es su hablar? ¿Cómo es su forma de comportarse? ¿Cuáles son sus intereses? Muchos tienen por interés la ganancia económica. Tengo un familiar de la esposa que asistía a una iglesia y ella un día pidió a una de estas personas líderes que supuestamente tienen el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Y al ir a orar a su casa, le dijo: son tantos, es decir, tantos pesos por la oración. ¿Acaso el poder del Espíritu Santo es para nuestra ganancia económica? ¿Acaso el Señor hace milagros para que nosotros vivamos o obtengamos ganancias? Y muchos hoy, por su fruto los conoceréis, solo están detrás del dinero. Esta oración vale tanto. Su verdadero interés es solamente el económico.
Quiero leer con ustedes otro pasaje que aparece en el libro de Isaías, un texto bastante conocido y que debemos saber de memoria. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Si en esas iglesias donde supuestamente suceden los milagros, no se enseña conforme a la ley, conforme al testimonio. Si se enseña que los mandamientos están abolidos, si se enseña que el sábado no es necesario, bueno, entonces, por mucho que quieran gritar como hicieron los profetas de Baal, por mucho que quieran saltar, por mucho que quieran dar 1000 vueltas y tirarse al piso y gritar en el nombre de Jesús, no enseña conforme a la ley. La verdad no está en esa persona, en esas iglesias. Quiero leer con ustedes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mientras que el falso profeta en este último tiempo hace grandes y señales y supuestamente hace descender fuego del cielo, un falso Espíritu Santo, un falso poder, falsos milagros, una característica del pueblo remanente de Dios para este tiempo. El resto de la descendencia, lo que queda de la iglesia pura, de la iglesia primitiva, una característica: guarda los mandamientos. En estas iglesias protestantes, apóstatas, se enseña a guardar los mandamientos. Sabemos que no. Solamente se guardan los que convienen. Los que no convienen están abolidos. Y sabemos que es así. Hace algún tiempo leí en el Espíritu de Profecía, no recuerdo qué libro fue, pero apenas leí esto recordé algo que me contó un hermano hace años atrás, cuando apenas daba los primeros pasos en el Evangelio, donde decía que Satanás utilizaba iglesias protestantes para hacer enfermar y luego sanar para que la gente siguiera el error. Satanás provoca enfermedad para que la gente vaya a esas iglesias protestantes a buscar sanidad y se queden allí en el error. Y él me contaba la historia de un joven adventista que se había casado con una chica, pero los familiares de esta chica comenzaron a asistir a una iglesia los domingos, se bautizaron en esa iglesia y le decían: hija, nosotros queremos que te pases para acá, para nuestra iglesia. No, papá, no, mamá, acá está la verdad. Y resulta que la chica enfermó y no encontraban cura para la enfermedad de esta muchacha. Estuvo en algunas clínicas, estuvo en otras ciudades aparte de donde vivía, buscando un especialista que le dijera cuál era la causa de su enfermedad. Y este muchacho vendió las vacas que él tenía. Vendió la casa porque él quería que su esposa fuera sana. Prácticamente perdió todo en busca de la sanidad de su esposa porque él la amaba.
Hasta que un día, después de haber gastado y vendido todo, ahora sin recursos, los padres le dicen la verdad a la chica. Hija, nosotros oramos y le pedimos a Dios que tú te enfermaras y no encontraras sanidad en ningún lugar, si no fuera aquí en la iglesia donde nosotros asistimos, para que te bautices y asistas acá con nosotros. Y hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Porque esa chica lamentablemente terminó accediendo, fue sanada y se separó del muchacho. ¿Cómo está nuestra fe, nuestra confianza en Dios para no ser engañados por el enemigo? El enemigo es astuto. Y así como el faraón basó su fe, basó su confianza en los milagros, hoy muchos confían en los milagros que se hacen en las iglesias protestantes. Falsos milagros, milagros que no vienen de parte de Dios, pero allí están engañados. Y tú y yo debemos ser instrumentos para ir por ellos, para rescatar esas almas del error. Pero también velar y orar para que no nos suceda como este muchacho, no sea que nosotros caigamos también engañados al ver una de las maravillas que puede hacer el enemigo.